Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro video podcast. Gracias por seguir este lindo proyecto. Hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Manuel Trute, quien fue el director de planificación urbana y proyectos públicos desde el municipio en el periodo 2014-2019. Arquitecto, cuéntenos un poco sobre usted, sobre su rol en la planificación urbana, proyectos públicos, cómo se gestionaba la comunicación entre el municipio, los ciudadanos. Ok, muchas gracias por tenerme. Para mí es un placer ayudarte con el proyecto. Y la pregunta es bien interesante porque en ese periodo, antes de ese periodo, no había estructurado una manera de acercarse a los ciudadanos para preguntarles qué ciudad querían o qué tipo de, cuando había algún proyecto, algún proceso de interacción con los ciudadanos para entender cuáles eran sus necesidades y aspiraciones. En este caso lo que se hizo fue estructurar, en el caso de los planes de ordenamiento territorial que se gestionaron desde la alcaldía, un proceso de participación ciudadana. Ese proceso de participación ciudadana tiene una serie de etapas y de herramientas para acercarse a los distintos ciudadanos. En el interín también se conformó dentro del municipio una dirección de participación ciudadana, también que se encargaba específicamente de ser el enlace entre las distintas entidades municipales para comunicarse con distintas comunidades. Ok. Con esta nueva planificación, con esta nueva organización que se generó, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los mayores desafíos en la planificación urbana y la gestión de proyectos públicos en términos de esta comunicación y participación ciudadana? Yo creo que el principal desafío fue que hasta ese momento los ciudadanos no tenían canales de comunicación. Entonces, cuando tú abres esos canales de comunicación después de un montón de años y la gente cansada de que no le preguntes qué quieres, cómo lo quieres, quiero participar, era una catarsis. Entonces, esa catarsis eran momentos muy fuertes y manejar esos momentos fue el desafío básicamente. Uno, de que el ciudadano no se sintiera de que esto era más de lo mismo y que además esos compromisos se tenían que honrar de alguna manera. Entonces era cómo construías una relación de confianza cuando siempre hubo desconfianza institucional. Claro. Ese fue el máximo desafío. Y entre esos desafíos, para ampliar un poquito también en su pregunta, yo me imagino que también está el desafío en contentar a los ciudadanos, ¿no? Como con tantas inquietudes y con tantas ganas de participar de los ciudadanos, cómo de alguna manera se puede contentar a todo el público, ¿no? Cómo hacer que cada uno se sienta escuchado y que formen parte. Yo creo que acabas de decir algo interesante. Que se sienta escuchado es lo primero. Sentarse y escuchar por horas y horas de manera atenta y respetuosa y digna a los distintos miembros de la comunidad o de las comunidades ya es un primer paso. Y eso se aprende. Eso institucionalmente tienes que ir madurándolo. Y lo otro es no crear falsas expectativas, porque yo te puedo escuchar todo tu cuento, te puedo decir sí, no, mover la cabeza, y al final no pasa, o no te sentiste incluido, o que tu voz quedó realmente plasmada en ese proyecto. Claro. O en ese plan. Entonces, y en un universo de personas que piensan además muy diferente. Entonces, más que contentar era llegar a consensos, que de los distintos actores llegaran a consensos y en donde no todos necesariamente salían ganando. Claro. Un tema interesante también es que en este mismo periodo vimos cómo en proyectos como Calle Uruguay y proyectos importantes vía Argentina también, algunos de los retos importantes de esta comunicación era también la relación entre arquitectos, diseñadores, gobierno, la comunidad, etcétera, ¿no? Queremos entender un poco también cómo ha evolucionado este proceso en la planificación urbana más reciente. Entonces, cómo ha cambiado el enfoque hacia la participación ciudadana en planificación de proyectos a través de las distintas administraciones que usted conoce. ¿Ha mejorado o sigue habiendo algunos retos? Te puedo hacer una línea de tiempo desde antes de ese 2014 a 2019, en donde hubo un alcalde de un partido político que quedó, y una vicealcaldesa con una visión de integrar, primero de planificar la ciudad, y en la planificación obviamente diseñar y gestionar proyectos públicos, porque
existe un gran miedo institucional a acercarse a las comunidades porque la persona siente que se le va a ir la mano o que va a perder el control o no tiene los mecanismos suficientes para manejar una consulta pública. Y la consulta pública puede terminar muy mal. Y eso, nuevamente, se aprende. Yo creo que veníamos de varias administraciones que no aplicaban o no se acercaban a las comunidades para preguntarles qué quieres o para integrarlas inclusive en los procesos de diseño. Entonces, solo para aclarar un momento más o menos, ¿qué serían los puntos principales en una buena consulta pública? Como para aclarar un poco este tema de... Primero, información. Es que una consulta pública es una parte del proceso de participación. Yo creo que lo primero que hay que tener claro es que la participación ciudadana no es un evento puntual para informar y después te vas. La participación ciudadana es un proceso largo. De hecho, la planificación participativa es un proceso largo y más caro. Más caro porque requiere de más recursos. Claro. Entonces, cuando tú vas a preguntar, tú tienes que primero informar. Yo te tengo que informar a ti qué es lo que yo voy a hacer, qué diagnóstico saqué de la situación que yo quería cambiar y luego involucrarte en el proceso de construir una visión de futuro. Que, ok, ya sabemos que hay un problema. ¿Cómo lo quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres que sea ese futuro próximo antes y después de ese proyecto o de esa planificación? Y si todos están consensuados, estamos en la misma página. Entonces, lo que debe pasar en los puntos álgidos son ese plan de participación ciudadana que te lleve a través del proceso y que al final es un tiro en la oscuridad, tú no sabes cómo va a terminar. Claro. Y eso es interesante tenerlo en cuenta también, ¿no? Sí. No, es muy interesante porque eso es parte de todo lo que viene siendo este proceso y el entendimiento de que la planificación del proceso de la comunicación no se queda nada más en un inicio o en un acercamiento, sino en la continuidad de este proceso, ¿no? Así es. De hecho, otra pregunta que surge de este mismo tema es ¿hasta qué punto más o menos usted diría, en su experiencia, que es correcta esta comunicación? ¿Qué tan constante debe ser esta comunicación? La comunicación debe ser constante, debes tener una entidad o un departamento dentro de tu estructura que se dedique específicamente a eso. Porque dentro del universo municipal tú tienes varias iniciativas. Desde el punto de vista de la planificación urbana y proyectos consultados, tú te apoyas en ese mecanismo, te ayuda ese departamento o esa dirección de comunicación y de participación ciudadana con gente experta en eso, en saber llevar esos procesos y saber cerrarlos y saber devolverles a las personas que participaron feedback de aquel momento y de aquellas decisiones que se tomaron. Tú no puedes irte simplemente, tú tienes que devolver información que ha sido procesada y que son, qué sé yo, pensamientos o ideas concluyentes de ese proceso. Claro. Arquitecto, hemos visto en algunos proyectos importantes en el mismo periodo 2014-2019, proyectos como Calle Uruguay, la renovación también en Vía Argentina, que hubo retos importantes en la relación entre arquitectos, gobierno, comunidad, todas estas personas dentro de estos actores principales de los proyectos, y queremos entender un poco cómo ha evolucionado el proceso de planificación urbana más reciente, cómo ha cambiado un poco el enfoque hacia la participación ciudadana en planificación y proyectos urbanos a través de las distintas administraciones que usted conoce. ¿Ha mejorado? ¿Sigue habiendo algún tipo de reto similar? Yo creo que venía como en una línea tenue y hubo como una subida en ese periodo 2014-2019 donde se le metió mucho énfasis en integrar a los ciudadanos precisamente porque se abrían canales de comunicación por primera vez. Luego hubo una siguiente administración que sentí que se cerraron muchas puertas o se eliminaron muchos de esos canales de comunicación y había un sentimiento de que por qué había que preguntarle a las personas. Okay. Y eso es muy duro. Sí. Para una comunidad en donde tú ya habías hecho un esfuerzo previo para tratar de integrarla. Ese sentimiento viene de parte del municipio. La desconexión
vino después. Desde el municipio, con una nueva administración, cuyo pensamiento, por lo que yo pude leer, era no hay que preguntarle a las comunidades. No hay que preguntarle a las comunidades porque nosotros somos los que sabemos más, los técnicos. Y yo siento que en esta administración se está recuperando esos 5 años y se está haciendo un esfuerzo bastante grande para restablecer esos canales de comunicación. Entonces los retos son esos. Básicamente es cómo mantienes esos canales de comunicación siempre abiertos, porque si no le estás sacando el piso a las comunidades. Primero le estás preguntando, de repente te olvidaste de mí o no quieres saber de mí y ahora vuelves. Eso crea una desconfianza muy fuerte. En cuanto a estos temas de los canales de participación, mencionamos anteriormente que parte de la planificación de cómo se organiza esto están estas encuestas, estas entrevistas al público, ¿no? Para que los ciudadanos puedan venir y participar. Y dijimos que eso era solamente una parte inicial del proceso. Viniendo desde mi experiencia en el barrio de Paitilla, que actualmente estamos pasando por un proyecto también interesante de cambio de zonificación. En cuanto a la participación ciudadana, nosotros estamos integrados en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, como uno de estos canales que usted comenta, y yo puedo notar que somos aproximadamente unas 300, 350 personas. Sí. Pero en el barrio como tal hay aproximadamente 10.000 personas viviendo en el mismo barrio de Paitilla. Y dentro de estas 350 personas no son todos los que van participando, ¿no? a estos espacios que se ofrecen. Entonces, mi pregunta es, también hay algunas personas que a veces de alguna manera secuestran este proyecto y lo convierten en algo más personal, en algo que a ellos no les gusta y no les favorece y lo individualizan. ¿Cómo se mide esta participación para prevenir que esto ocurra? ¿Cómo hacemos, cómo facilitamos? Te entiendo. Puedes hacer cosas muy masivas, que no es lo mejor. Tú puedes, vamos a hacer un proceso de participación en tal área, y tú puedes hacer un foro ciudadano abierto donde va todo el mundo. Eso es inmanejable. Tú puedes entregar información de manera masiva en un foro, eso sí. Pero si tú quieres obtener posturas y que haya participación real de los distintos actores, tendrías que usar distintos mecanismos. Entonces, por ejemplo, encuestas es algo masivo, interesante, donde toda la gente que no le gusta ir a un lugar, a un evento, a un espacio específico, se sienta que puede opinar. Ese es un instrumento. El otro instrumento son talleres. Tú puedes generar talleres y algo muy normal es que tú siempre vas a ver a las mismas personas yendo. Eso pasa en todas las ciudades. Pareciera que el trabajo de esas personas es ir a esos talleres. Y es interesante porque son la gente que se siente mucho más empoderada y desarrolla inclusive de manera técnica un feeling completamente diferente y van madurando esa comunicación y se convierten en líderes. Lo otro es, los gobiernos locales deberían provocar la asociación de personas. O sea, no es simplemente que aparezca un día algo escrito en un periódico convocando a algo gigante, masivo, ingobernable, sino juntas comunales. Exacto. Vamos a hacer un proceso previo para que las comunidades se organicen y nombren a un vocero. Entonces, ese vocero es el que va a estar siempre participando en el taller y va a llevar el feedback a las personas. Entonces, tienes distintos instrumentos, pero sí se debe provocar la asociación. Porque ¿qué pasa? Para que uno no secuestre, lo que tú decías, un proceso porque no se puso ahí adentro lo que yo decía, entonces este proceso está viciado. Si eso es un pensamiento individual y no es compartido por la colectividad, esa persona no tiene representatividad. Claro. Ni participó con otro grupo de personas en donde todos tengan la misma postura. Entonces la asociación de vecinos, de la comunidad, etcétera, que trae una postura desarrollada previa, en conjunto, y no una persona sola, tiene mucho más peso. Ok. En estos mismos términos de planificación, ¿cómo podemos lograr que los ciudadanos se involucren activamente en la toma de decisiones y no solamente reaccionen a los proyectos una vez que ya están en marcha? Los procesos tienen que ser dinámicos. Nuevamente, tú no puedes ir a entregar información, preguntar
irte para la casa y no verlos nunca más. Tú tienes que siempre mantener como la llama viva, volver a la comunidad y además que lo que se pactó comunitariamente se ejecute. Tienes que rendir cuentas, siempre. Si tú no rindes cuentas de lo que tú dijiste que ibas a hacer, lo que sea, entonces empiezas a crear desconfianza. Entonces, si lo pudiste hacer, si no lo pudiste hacer, cuáles fueron los obstáculos para no haberlo podido hacer, tienes que comunicarlo. Tuvimos este taller, tuvimos tal cosa, los resultados fueron estos y los siguientes pasos eran ejecutar A, B, C y D. Solo pudimos ejecutar A y C, porque estos otros puntos no los pudimos hacer por tales motivos. Tienes que volver y decirlo. ¿Qué fue lo que te pasó en el camino? ¿Por qué no? Pero si te comiste el cuento, estás faltando a ese acuerdo que tienes con la comunidad. Ok, actualmente uno de los proyectos que comentaba anteriormente que se están dando es el cambio de zonificación en Paitilla, que es un barrio dentro del corregimiento de San Francisco. Se está cambiando la zonificación a usos mixtos. Es un proyecto que ha generado distintas opiniones entre los residentes y los urbanistas y queremos analizar un poco cómo se maneja la comunicación dentro de la comunidad, ¿no? Entiendo que en su periodo de 2014-2019 hubieron este tipo de estrategias de comunicación y específicamente también en el Plan de Ordenamiento Territorial de San Francisco, ¿no? ¿Cómo fueron algunas de estas estrategias? Me acuerdo que la primera reunión que nosotros tuvimos para ver qué se planificaba fue con San Francisco, fue con Paitilla. No con San Francisco, fue con Paitilla. La primera reunión que nosotros tuvimos fue sentarnos con residentes de Punta Paitilla, porque eso era una bomba de tiempo. Y miles de proyectos, y no había infraestructura, y ya no cabe el camión de ambulancia, se va a morir la gente aquí adentro, etc. Entonces lo que se hizo fue, ¿sabes qué? Vamos a empezar con San Francisco. Paitilla está dentro de San Francisco, así que vamos a empezar que nuestro primer plan para aprender a comunicarnos con las distintas partes y ayudar a las comunidades a comunicarse con nosotros fue San Francisco. Y fue muy duro porque nuevamente se abría por primera vez los canales de comunicación y eso fue catarsis. Paitilla es un territorio muy especial dentro de San Francisco porque ya Paitilla llegó a topes. O sea, Paitilla ya tuvo otros procesos no muy democráticos de rezonificación y que aparentemente solo beneficiaba era a los dueños de la tierra o a los promotores. Pero quien se veía afectado eran los usuarios. Entonces tienes una selva de concreto allá adentro con un montón de edificios en donde ya los que estaban aquí perdieron vista o saturaron los sistemas de vialidad, etc. Entonces ese enclave que se le sacó hasta lo último y se le sigue sacando en temas de rentabilidad, hay que mirarlo con mucho cuidado. Tienes varios actores. Tienes la comunidad que dice, yo quiero entender todo esto, yo sé que está mal, yo sé que aquí hay muchos problemas. Tienes otro actor que es los dueños de tierra o los promotores que dicen, yo quiero sacarle el 100%, yo quiero que esto sea un proyecto rentable y eso no está mal. O sea, es legítimo. Deja de ser legítimo cuando ya lo haces en detrimento de la población. Cuando eso que quieres hacer ya daña a la población. Y luego tienes las instituciones gubernamentales, que ese es el otro actor. La institución gubernamental se debe sentar con las partes y decir, yo me siento con los promotores y yo me siento con la comunidad. ¿Qué pesa más? ¿La colectividad y su calidad de vida o tema inmobiliario donde es puro y duro? De negocio. De negocio. Claro. Un negocio que tiene un nivel de legitimidad, no lo estoy demonizando. Entonces cuando ese balance se rompe y le meto cosas que no van a funcionar o que puedo ver en el corto y mediano plazo de que no va a funcionar, yo debo entonces sentarme, yo institución, y poner todo sobre la mesa y tomar la última decisión. Y esa decisión volverla a validar con los distintos actores. Bastante información en esa respuesta. Me parece bastante interesante poder analizarlo para trabajarlo en este tipo de proyectos recientes que siguen surgiendo, que van a seguir ocurriendo. Y bueno, de hecho un poquito en la parte del cierre queremos reflexionar
sobre cómo podemos mejorar la planificación urbana en Panamá y fortalecer esta relación entre arquitectos, gobierno y comunidad. ¿Qué estrategias deberían implementarse para mejorar la comunicación y participación ciudadana en la planificación del territorio de la ciudad y proyectos urbanos en Panamá? Te voy a hablar específicamente de proyectos urbanos. Cuando tú haces una licitación, alguien se la gana, en este caso un arquitecto diseñador, pero la institución le dio los parámetros. Entonces, dentro de esos parámetros, lo primero que debes hacer es tener la opinión de la comunidad. Para cuando tú le entregues esos criterios al diseñador, digamos que ya él debe atender esas necesidades y aspiraciones. Entonces, cuando tú vas a una licitación, lo ideal sería que esa licitación haya tenido un proceso participativo para que ella ya venga cargada con algunos criterios salidos de las comunidades. Pero en el proceso de diseño también tiene que haber un acercamiento. La institución debe permitir abrir los espacios. Primero, no dejar al diseñador solo, ni dejar a la comunidad sola. La institución, en este caso el gobierno local, debe ser el facilitador entre los dos para que esa comunicación no se pierda. Y que lo que esta persona o esta consultoría va logrando diseñar se valide de alguna manera con los otros actores en el proceso. Así al final tienes algo pactado lo más democráticamente posible y con la participación de los distintos actores. Esto que comentas es muy interesante también porque entonces da a entender de cierta manera que en el proceso de licitación de un proyecto, las personas que están concursando en dicha licitación, que aún no han ganado este proyecto de diseño, deben de tener un proceso también de comunicación con la comunidad. Sí. ¿Cómo recomendaría que se diera ese proceso? O sea, ¿a través de qué tipo de canal o qué tipo de proceso? Se puede usar varios instrumentos, pero normalmente el gobierno local a través de sus distintos niveles debe acercarse a las comunidades y decir, ok, esto sería lo ideal. Tengo una cantidad de necesidades. De esa cantidad de necesidades prioricemos. En esos procesos de priorización, que todavía no tienes al diseñador metido ahí, no has licitado, escoges los procesos, los proyectos que tú quieres licitar. Cuando vas a generar los términos de referencia, las reglas del juego de cada uno de esos proyectos, es importante que él venga con algún nivel de consulta. Puede ser talleres. Tú puedes poner a la gente a dibujar, a rayar, a decir, recoges esa información y eso te ayuda a establecer criterios. Cuando ya tú le das al diseñador, esto fue lo que nosotros queremos hacer, pero además tiene un nivel de consulta, te va a ir mejor. Si tú cumples con esa relación y garantizas esos principios que fueron pactados, va a ir mejor, se vende mejor al final del proyecto y no vas a tener tanto rechazo. Ok, y en cuanto a literalmente lo que viene siendo la falta de conexión, ¿cómo usted cree que podríamos reducirla? ¿De qué manera podemos reducir esta falta de conexión entre arquitectos, habitantes, las personas que están arriba de nosotros como arquitectos también y sí, gobierno? Tienes que generar los espacios, los distintos espacios. Por ejemplo, tú con los que están arriba normalmente no bajan claro. para atender nada. Simplemente el nivel político tiene que conocer, tiene que manejar el concepto. Si el político no sabe qué es un proyecto de inversión pública X o un plan de ordenamiento territorial, el nivel técnico le tiene que ayudar a llegar a eso. Entonces el político ya sé de qué me estás hablando. Y el nivel técnico luego tiene que aprender a recoger de abajo de los otros actores para que se alineen en una sola página, ¿no? Eso sería lo ideal. Hay procesos de diseño participativo, también puede ser. Tú puedes tener un proyecto que está en blanco, tú sabes que es una prioridad, pero lo tienes más o menos conceptualmente. Claro. Que tú sabes que vamos a invitar a miembros de la comunidad a meter la cuchara aquí adentro, a rayar. Y el diseño en varios encuentros sale. Y de ahí entonces lo gestionas. Ok, o sea, de una manera guiada. De una manera guiada con el técnico, que es el que sabe. Claro. Si pudiera usted darnos una recomendación clave para futuros planes de proyectos urbanos en términos de participación ciudadana, ¿cuál sería? La comunidad sí sabe lo que quiere, a veces no sabe decirlo,
las instituciones normalmente saben lo que quieren, pero tienen que aprender a comunicarse con la comunidad. Entonces, lo que toca es construir un lenguaje común en donde nos entendamos. Tú no puedes llegar con cosas muy sofisticadas a una comunidad X, que de repente algunos miembros lo manejarán, otros no. Tú tienes que llegar a un nivel de lenguaje que ambos puedan comunicarse de manera respetuosa, digna, para llegar a ese fin. Y siempre tiene que haber participación ciudadana. De hecho, está mandado por la ley. O sea, cualquier tipo de zonificación, de planes de ordenamiento, etcétera, la ley manda a que se consulte. Las instituciones no pueden decir, ellos no saben. Por lo tanto, sí, les voy a preguntar, pero al final yo hago lo que me da la gana acá en laboratorio. No, tiene que verse reflejado. Eso tienes que garantizarlo. Y mi recomendación final es entregar información de vuelta, rendir cuentas. Tienes que rendir cuentas. ¿Te fue bien, te fue mal? Dilo. Tienes que decirlo por qué te fue bien o te fue mal. Mientras no sea cualquier locura mal hecha, ¿no? Claro. Al contrario. Esa es la parte de retroalimentación. Eso garantiza de que tú le estás diciendo a las personas qué fue lo que pasó en todo ese proceso y si se puede dar un golpe de timón, rectificar, etcétera. Ok, bueno, arquitecto, muchas gracias por enriquecer la investigación, por participar de este video podcast. Claro. Muchas gracias por su tiempo, por la información. Siempre. Agradecemos mucho la entrevista. A la orden siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias.